Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, creo que podemos empezar con la próxima sesión. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto volver a Ciudad de México para moderar esta sesión sobre el desafío de la sostenibilidad financiera del sector TIC y telecomunicaciones. Yo soy André Gómez de Cali International. Vamos a empezar esta sesión con una presentación de Pau Puig, especialista de telecomunicaciones del BID, que nos va a presentar los resultados de las principales conclusiones del informe conjunto del BID y SET. Así que, sin más, Pau, si quiere, un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Un placer estar aquí, muy contento de volver a estar en la región, en estos eventos, ¿verdad?, que durante un tiempo no han sido posibles. Contento de volver a ver caras conocidas. Gracias a los organizadores, a GSMA y a SIET, por la invitación y en particular por... A ver, vamos a organizar esto. Y en particular a SIET por la colaboración para preparar este informe que vamos a presentar a continuación sobre las brechas de conectividad en la región, pero desde un punto de vista económico y financiero, teniendo muy presente cuál es la situación del sector en la región. Para realizar este análisis de brechas de conectividad nos hemos fijado un plano temporal que va desde 2022, cuando hicimos el estudio, hasta 2030, y veremos cuál es la situación actual financiera y económica de los operadores en la región, que en definitiva lo que requiere es una colaboración bien estrecha entre el sector público, el privado y la banca de desarrollo, tanto nacional como multilateral, para poder avanzar en la aceleración de cierres de la región. Podemos ver aquí cuál es la línea de base que tenemos aquí en los puntos de la izquierda, de niveles de cobertura poblacional y de hogar de las principales tecnologías, 4G, 5G y fibra hacia el hogar. Y en la derecha vemos cuál serían estos hitos en 2030, cuál es la evolución natural, tendencial, hasta 2030, y vemos que sobre todo en 5G y en fibra hacia el hogar será una evolución bien pronunciada porque la línea de base lamentablemente está relativamente baja. Sin embargo, como se mencionaba en la sesión inaugural, los agregados sectoriales de la región pues dan una información valiosa pero limitada. Es mucho más interesante si podemos desagregarlo, por ejemplo, por zona geográfica, y aquí lo podemos ver con una pequeña diferencia respecto a la anterior, y es que los puntos de la izquierda son 2030 con la evolución tendencial y la de la derecha serían 2030 si hiciéramos un esfuerzo adicional para llegar a los niveles de la OCDE. Estamos en 2030, figura tendencial, figura aspiracional, por así decirlo. En las zonas urbanas el incremento más importante es en fibra, porque 4G y 5G para 2030 se espera que ya hayan alcanzado niveles bien importantes. Pero en zona semiurbana vemos que en fibra y en 5G hay mucho trabajo que por hacer, y lamentablemente en zona rural prácticamente en todas las tecnologías hay que hacer un trabajo bien grande, y aún así ser conscientes de que tecnologías como 5G y fibra podemos tener unas penetraciones, unos niveles de cobertura, mejor dicho, de estas tecnologías más bien moderado debido al coste de despliegue de la tecnología y a la demografía de estas zonas en concreto. Vamos a ver cuál es la inversión que es necesaria para conseguir llegar al escenario aspiracional y no quedarnos en el tendencial. En el periodo 2022-2030 se estima que la región habrá invertido 108.000 millones de dólares. Es mucho, pero sin embargo no es suficiente para llegar a los niveles de la OCDE. Para eso se requerirían 17.000 millones de dólares más, es decir, un incremento del 16% respecto a la tendencia inversora. Es un incremento bien importante y con esto se llegaría a los 125.000 millones. Y es un incremento importante si tenemos en cuenta sobre todo cuál es la situación actual de la región en términos financieros y económicos. En los años de 2018-2021 se invirtieron prácticamente 80.000 millones de dólares, que suponen un 23% de los ingresos brutos del sector. Un 23% es mucho,
mucho más que en otras regiones, y teniendo en cuenta que eventualmente cuando esta curva se estabilice estará en el orden del 16%. Estamos haciendo un esfuerzo importante ya por el momento. Y el motivo es que las nuevas tecnologías, las que requieren mayor inversión, como son 5G y la fibra, son tecnologías caras de desplegar, como todos sabemos, pero son necesarias porque el tráfico ha aumentado en la última década 14 veces, se ha multiplicado por 14. Y en el mismo tiempo los ingresos se han reducido en un 40%, los ingresos por usuario. De manera que es fácil intuir que la situación económica del sector privado, de los operadores de la región, es compleja, además teniendo en cuenta que la carga impositiva por espectro y por contribuciones a fondos de servicio universal, entre otros, es de alrededor del 8%. Toda esta situación compleja nos hace llegar a la situación actual. La tendencia de inversión anual en el sector es decreciente. Y este esfuerzo que proponemos para llegar a los niveles de la OCDE, que sería este esfuerzo adicional, sería la línea roja, no hace más que paliar parcialmente este descenso de la inversión. Estamos proponiendo hacer un esfuerzo adicional para cerrar la brecha y acelerar ese cierre de brecha. Las inversiones de esos 17.000 millones de dólares que hemos identificado serían principalmente en las tecnologías más costosas y menos presentes en la región ahora mismo, como son sobre todo 5G y en menor medida fibra, 4G y satelital, que se está preveyendo en este estudio como un complemento a 4G con propósitos de cobertura poblacional. Estas inversiones en estas tecnologías nos permitirían lograr estos deltas que vemos aquí. En fibra sería bastante notable y en 5G sería bastante notable. Para 2030 podríamos conseguir porcentajes mucho mayores a los que obtendríamos sin este esfuerzo inversor adicional. En 4G la diferencia no es tan grande. Pero si queremos lograr estos beneficios que parecen claros, tenemos que pensar con qué herramientas podemos acompañar a los inversores y al sector. Y vamos a ver ahora 4 puntos importantes de reforma regulatoria, de reforma de política pública, empezando por la modernización del marco regulatorio. Y el primer punto de esta modernización es la simplificación de la regulación, porque sabemos que se empezaron a hacer regulaciones con situaciones de mercado diferentes a las actuales, que la tecnología ha ido evolucionando, los mercados han ido evolucionando y algunas de las regulaciones han quedado obsoletas. Es bien importante aliviar en lo posible, en lo razonable, la carga regulatoria que suponen unos costes también para el sector privado y centrarnos en las regulaciones que sean más relevantes hoy en día. Otro aspecto clave, sin duda, es el espectro. Se necesita que haya espectro accesible y asequible a través de mecanismos como pueden ser el mercado secundario o el refarming. Todos son herramientas que conocemos, pero existe la necesidad de ir aplicándolas a lo largo de la región y en ocasiones en colaboración entre los distintos actores como los que estamos aquí presentes. Otro punto clave es el marco tributario. Es importante hacer una revisión para asegurarnos que los niveles tributarios impositivos están alineados con las tendencias internacionales. Un ejemplo de ello es el Fondo de Servicio Universal, que las contribuciones sean razonables, que la gestión del fondo sea eficiente y que el propósito sea complementar las dinámicas del mercado. Ahí donde el mercado no está llegando es donde la intervención pública a través del Fondo de Servicio Universal puede tener un mayor impacto sin desplazar otros esfuerzos inversores. Por supuesto, si hay algún tipo de tributo que penaliza el desarrollo del sector, es conveniente revisar si podría modificarse. El tercer punto es la compartición de infraestructura, que sabemos que tiene grandes beneficios porque permite ahorrar mucho en los despliegues de infraestructura, y un ejemplo paradigmático es el 5G. La cantidad de antenas que se requieren para ciertas aplicaciones de 5G es enorme y la manera más costo efectiva de hacerlo es compartiendo infraestructura con ahorros de hasta el 40% en CAPEX, lo que sin duda promueve la competencia y beneficia al usuario final. Y un ejemplo de compartición de infraestructura que me parece particularmente relevante es Internet para Todos en Perú, porque cristaliza en un proyecto de lo que muchas veces conversamos en estos foros, ¿no? La necesidad de colaborar entre reformas regulatorias, entre sector privado, entre sector público, con la banca multilateral,
de desarrollo. Es un ejemplo que ha logrado mover la frontera de conectividad del país en varios millones de personas y ha desarrollado un modelo de negocio que funciona para esa franja en concreto del país. A lo mejor no es el ideal para ciertas zonas más urbanas, a lo mejor no es el ideal para zonas extremadamente remotas, pero para ciertas franjas está funcionando bien. Y si bien replicarlo no es sencillo, porque es un esquema complejo, sí puede servir de fuente de inspiración para algunos de estos elementos que podrían funcionar, podrían dar muy buenos resultados en otros países de la región también. Y finalmente, y muy ligado con esto, la necesidad, de nuevo, de una colaboración estrecha entre sector público, sector privado, tanto inversora como en regulatoria y en asociaciones público-privadas. Y ojalá que foros como en el que nos encontramos hoy, donde tenemos afortunadamente representantes de muchos de estos actores, sirvan para empezar estas conversaciones que eventualmente también cristalicen en proyectos que ayuden a mover la frontera de conectividad en la región y a cerrar las brechas. Muchas gracias a todos y un placer estar aquí. Gracias, Pau. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau, por la presentación. De hecho, se puede ver que es un informe muy amplio que toca en los temas principales, no solamente para la región, pero a nivel global. Me gustaría entonces ahora tomar tu presentación como contexto para seguir la sesión con un fireside chat con Víctor Calvo Sotelo, que viajó desde España para compartir algunas ideas con nosotros. Así que, Víctor, por favor, adelante. Un aplauso. Bueno, Víctor, gracias entonces por tu presencia, por la oportunidad de compartir tus ideas con nosotros. Pau, de hecho, tocó en varios temas que me parecen fundamentales, como decía, no solamente para Latinoamérica, pero también a nivel global. Así que quería empezar pidiéndote que, bueno, te presente para que entendamos entonces tu perspectiva y que comentes un poco sobre los principales temas en general en Europa. Me parece que un tema en particular que comentaba Pau es el tema de la contribución de otros actores del ecosistema digital al despliegue de redes de telecomunicaciones. Pero quería oír tu contribución. Muchas gracias, André. Muy buenos días a todos. Quería empezar agradeciendo, como no puede ser de otra manera, al GSMA y a SIET la invitación porque me va a permitir conocer de primera mano el estado de estas cuestiones de las que hablabas, André, en América Latina, y también la oportunidad de explicar cómo se están desarrollando en España. Sobre mi trayectoria, yo tengo una trayectoria de los últimos 25 años, mezcla público-privada, siempre relacionada con el mundo de las telecomunicaciones. En el 95 yo formé parte de Airtel, que fue la primera empresa que hizo una competencia efectiva, en aquel momento al operador público Telefónica en el mundo de los móviles. Luego estuve en el Ministerio de Fomento, que era el responsable de las telecomunicaciones. 96-97 fueron unos años muy importantes donde se produjo la gran liberalización del mercado, la privatización de Telefónica, la creación del organismo regulador independiente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Yo creo que fue efectivamente una época apasionante. Luego volví al sector privado, estuve en AUNA, que era uno de los operadores, tenía Amena, y después he estado desde el 2012 al 2016 de secretario de Estado de Telecomunicaciones en una fase ya distinta, de un mercado mucho más desarrollado, con mucha más competencia en España, pero que también fueron unos años muy importantes porque se produjo el gran despliegue de fibra en España. Como yo creo que saben todos ustedes, España está en una posición de privilegio respecto al resto de países de Europa, es decir, el alcance de la FTTH en la fibra hasta el hogar está en niveles del 90% en España, ha habido unos desarrollos. Y yo creo que ha sido, y por eso es tan adecuado hablar de ello en un foro como este, porque ha sido una combinación de políticas públicas y de empresas privadas invirtiendo grandes cantidades de dinero, pero dentro de un marco que ha ayudado. En estos últimos años que estuve yo en la Secretaría de Estado hicimos una nueva Ley General de Telecomunicaciones
haciendo mucho énfasis en que todos los procesos administrativos del despliegue de redes fueran más sencillos, fueran más ágiles. Y yo creo que esa ha sido también una de las razones por las que los despliegues cumplieron esa. La otra fue tener de verdad una gran competencia entre grandes actores. En España tenemos a Telefónica, pero tenemos también a Orange, tenemos Vodafone, el cuarto operador es MásMóvil. Todos ellos se lanzaron en una competencia y eso le ha dado a España una posición, una ventaja competitiva en este mundo moderno dentro del ámbito europeo, de contar con claramente las mejores redes fijas, pero también de una manera paralela de las redes móviles más importantes, ¿no? Y yo ahora estoy de director general de una asociación que se llama Digitales. Pretendemos hacer honor al nombre y ser una asociación muy transversal en este mundo digital. Están todos los operadores de telecomunicaciones como miembros, somos parte de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y diría que aparte de ser transversales, la otra cuestión que nos caracteriza a la asociación es, como asociación española, tener un carácter también muy europeo, es decir, muy alineado con la visión que tiene la Comisión Europea del mundo digital, una visión europea que se centra en el individuo, que se habla de los derechos digitales, ¿no? Y en general, como digo, somos una asociación muy alineada con esos valores. Yendo a la pregunta concreta, me decías, hemos oído en la exposición del informe que ha hecho el BID, la contribución justa, el fair share, está encima de la mesa en Europa. El comisario francés de Mercado Interior, que es probablemente el comisario con una cartera más importante dentro del gobierno europeo, convocó una consulta pública hace mes y medio, se cerró hace apenas 2 semanas, en el que venía a decir, Europa tiene unos planes muy ambiciosos en el mundo digital, pero al ritmo que vamos no vamos a ser capaces de cumplirlos. Dice, y por lo tanto, lo que viene a decir en esa consulta es, tenemos un problema, voy a preguntar a todos los actores qué es lo que se puede hacer. Es una consulta abierta, no prefigura ninguna solución. Lo que sí viene a decir es, tenemos un problema y yo quiero hacer algo y quiero hacerlo rápido. Ese ha sido, digamos, el marco en el que se ha producido esta consulta, que se ha cerrado, como digo, hace 2 semanas. Ahora mismo el gobierno europeo, es decir, la Comisión, estará analizando todas las observaciones que ha recibido, todas las participaciones, y con eso, en su momento, volverá a hacer una propuesta de qué manera podemos resolver el problema que la misma Comisión identifica, que es lo mismo que hemos visto en esta presentación del BID, es decir, hay un nivel al que se llega en condiciones parecidas a las de ahora y hay un nivel aspiracional que en el caso de Europa está metido en los propios proyectos europeos, hay un nivel aspiracional que necesita de un nivel de inversión adicional. En ese sentido, la Asociación Digitales ha participado en esta consulta pública y hemos apoyado el que efectivamente los actores, los grandes actores que generan una gran cantidad de tráfico, por encima del 50 o del 60% del tráfico total de Internet, contribuyan de una manera justa a la financiación de esas infraestructuras. Y dentro de eso, pues creemos que la solución probablemente más inteligente y más adecuada para un mercado complejo como es este es que haya una obligación de sentarse a hablar, de sentarse a negociar, por un lado operadores y por otro las plataformas que generan este tráfico, y que se lleguen a acuerdos para conseguir que esa financiación adicional exista y por tanto que seamos capaces en Europa de cumplir esos objetivos. Dale, gracias, Víctor. De hecho, un dato específico de la exposición que hizo Paul sobre el informe del BID me llamó la atención, que fue el crecimiento del tráfico de 14 veces aproximadamente 10 años en la región. Me parece que fue también esta la razón para que esta discusión específica sobre la contribución justa haya sido planteada en países como Corea. Quería comentar muy rápidamente, me parece que es un ejemplo relevante para poner en contexto también el debate europeo. En Corea, la Asamblea de Congreso pasó un cambio
de lo que sería la Ley General de Telecomunicaciones allá, para obligar a los operadores de OTT que son clasificados como proveedores de servicios de valor agregado de conectividad, que si genera más que un 5% del tráfico nacional, que tiene que garantizar la calidad de sus servicios a los usuarios finales. Y en este marco entonces son obligados, o sea, tienen una directriz muy específica para que negocien o que se sienten a la mesa, como comentabas, con los operadores para, bueno, entonces garantizar la conectividad necesaria para proveer, en el caso de Netflix, por ejemplo, videos de alta calidad a sus usuarios. Y bueno, allá la discusión sigue, es un conflicto judicial entre SK Telecom principalmente y Netflix, que bueno, hay diferentes apelaciones, es un caso muy complejo, pero me parece que es interesante porque Corea consideró que los operadores OTT, los proveedores OTT, son grandes usuarios de las redes de telecomunicaciones. Y ahí quería preguntarte entonces, ¿cómo va la situación específica o la discusión específica a nivel nacional, en particular en España, pero en Iberoamérica de manera más amplia? O sea, ¿consideran también este incremento de tráfico? ¿Cómo se posicionan las autoridades y bueno, todo el sector, el entorno digital en estos países? Pues yo creo que como dices, tenemos el caso de Corea. Yo estoy ahora cogiendo un poco el pulso de las iniciativas que se están produciendo aquí en América Latina. En el propio Estados Unidos hay una propuesta de ley de senadores republicanos y demócratas que pide que contribuyan las grandes plataformas a un fondo de servicio universal, que es una de las soluciones específicas a las que se puede llegar. Yo creo que la contribución justa tiene la fuerza de esas ideas a las que les ha llegado su hora. Y yo creo que esto es un debate global y por lo que vemos, bueno, pues con problemas similares, ¿no? En Europa ya se ha hecho esta comisión. El gobierno europeo se elige cada 5 años. El año que viene tenemos elecciones al Parlamento Europeo. De ahí surgirá una nueva comisión. En estos últimos 4 años, esta ha sido una comisión muy activa en el ámbito regulatorio. En Europa intentamos cada vez más avanzar hacia un mercado único digital europeo, que no es sencillo, y por tanto cada vez más hay normas europeas que son de obligado cumplimiento de todos los países con un carácter inmediato. Dentro de eso, en estos años, por ejemplo, se aprobó la DSA, Digital Services Act, y la DMA, Digital Markets Act, que también tiene mucho que ver con cómo ordenar la presencia de grandes jugadores en el mundo digital. Y efectivamente creemos que en la parte de contribución justa esto solo tiene que afectar a muy pocos actores, a 4 o 5 que son los que generan de verdad un volumen de tráfico muy importante. Y por tanto, esto no es una idea que vaya a ir en contra de la innovación, que vaya a ir en contra de pequeñas y medianas empresas. Creemos que en absoluto es una idea, por supuesto, respetuosa con la neutralidad de la red, con una serie de principios que están claros ahí. En España, como digo, conscientes primero de que unas buenas políticas públicas y unas empresas privadas que han hecho de verdad un gran esfuerzo inversor en los últimos años, tenemos esa posición de ventaja competitiva. El gobierno español claramente apoya en esta consulta que ha hecho el comisario francés, apoya una solución de contribución justa en la línea de la que he comentado que nosotros también estamos apoyando, es decir, buscar. Y en eso hay un consenso en España, en las instituciones, los colegios profesionales. Yo creo que ha habido en las últimas semanas, al hilo de la consulta pública, pues suficientes actos también donde cada uno hemos ido explicando nuestra propia situación, ¿no? Y ahora pues estamos a la expectativa de ver cuáles son los siguientes pasos que toma la Comisión Europea. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias entonces, Víctor. Ha sido una conversación para mí muy interesante, he aprendido mucho. Y bueno, seguimos discutiendo. Si te parece, voy a invitar ahora a que se agreguen al panel
entonces para seguir discutiendo no solamente pero también otros temas que son necesarios en la región, los siguientes panelistas. Entonces tenemos Julissa Cruz, directora ejecutiva de Indotel. Por favor, un aplauso. Julissa. Tenemos también Hernán Verdaguer de Telecom Argentina. Por favor, un aplauso. Gracias. Y bueno, para entonces completar este panel, Luz María de la Mora, por favor. Es miembro del Wilson Center. Bienvenida. Muchísimas gracias, André. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces. Me pareció fundamental y gracias entonces también a la organización del CLTD y el M360, escuchar la posición, la perspectiva de Latinoamérica, claro, o sea, cómo ven este y otros temas que son tan fundamentales. El informe del BID me parece tocó en temas también como el tema de la compartición de infraestructura, es un tema fundamental en la región, pero también espectro. Tenemos el tema fiscal, que es siempre presente, ¿no? Un dato que me llamó la atención de la presentación fue el hecho de que un 8% de los ingresos brutos del sector van a los impuestos. En Brasil, incluso más. En otros países, en países específicos de la región quizás también. Así que tenemos un montón de temas que discutir y quería empezar entonces por Luz María. Si te parece que comente un poco la perspectiva, cómo estamos en México, ¿no? Quería escuchar un poco de tu perspectiva personal, considerando también tu experiencia profesional como ex subsecretaria de Comercio Exterior, o sea, cómo estos temas se reflejan de una manera u otra en México y cómo la perspectiva de colaboración internacional, considerando tu experiencia específica, puede contribuir al desarrollo del ecosistema digital y del sector de telecomunicaciones de manera específica. Sí, claro que sí, André. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí el día de hoy con ustedes para comentar estos temas tan importantes con respecto al acceso a las telecomunicaciones, a la digitalización y a la conectividad. Pues mira, yo creo que yo lo que te diría es que la regulación nacional y la regulación internacional deben de buscar sobre todo dar certidumbre, dar claridad, dar previsibilidad, transparencia al operador, pero también al regulador y al consumidor. Yo lo que te puedo comentar es que en México, por ejemplo, cuando nosotros negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994, una de las innovaciones más importantes fue precisamente la liberalización del sector de telecomunicaciones. Esto fue fundamental porque sí cambió el marco jurídico y el marco legal. En México se creó también posteriormente, años después, se dio una reforma constitucional. En el 2014 se creó la Ley Federal de Telecomunicaciones, se creó un regulador, que ahora es, bueno, fue el IFETEL, ahora es el IFT. Entonces, todo ese marco jurídico regulatorio fue fundamental para poder desarrollar el sector en México. Y creo que esto también, esta apertura fue promovida también por los compromisos internacionales que México adquirió en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y más recientemente en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que entró en vigor en el 2000, también en el CPTPP, en la Alianza del Pacífico, en los tratados de libre comercio con México y Centroamérica. ¿Por qué es importante? Es importante tener regulaciones claras, es importante tener regulaciones de largo alcance que le den al inversionista, que le den al consumidor, que le den al proveedor de servicios y que le den también al Estado una claridad de qué tipo de ecosistema estamos generando para poder realmente promover esas inversiones que son tan importantes. Y en un momento como el actual, me parece a mí, en donde estamos viendo la oportunidad del nearshoring, que es un tema del que todo el mundo estamos hablando el día de hoy, yo creo que el poder tener un marco regulatorio nacional que tenga coherencia y que sea compatible también con lo internacional y que vaya también al día de los cambios tecnológicos, que sé que no es fácil, y no es fácil porque la tecnología va mucho más avanzada que la regulación,
Es muy importante poder generar ese tipo de regulación para que el inversionista sepa de qué se trata. De qué se trata con respecto a la infraestructura que hay que construir, al servicio al que se puede acceder. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de nearshoring, de una reestructuración de cadenas de suministro, vemos precisamente que uno de los temas que está llevando a esta reestructuración es la competencia por el liderazgo tecnológico entre Estados Unidos y China. Y una de las áreas tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, en esta reestructuración de cadenas de suministro, nosotros nos tenemos que asegurar que si vamos a participar en una cadena de suministro, por ejemplo, integrado a América del Norte, nosotros nos tenemos que asegurar de que el marco regulatorio, las leyes nacionales, las normas, las certificaciones, estén en línea con la de nuestros socios, porque si no, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a hacer funcional una 5G? Entonces, creo que hoy, más que nunca, los temas de coherencia regulatoria, los temas de políticas públicas alineadas no solamente al desarrollo del sector, sino también a la conectividad, al derecho y el acceso a la conexión, a la información, a las telecomunicaciones, me parece que se vuelve doblemente importante. Gracias. Gracias a ti. De hecho, desde CULA International hemos monitoreado el desarrollo de regulación y políticas públicas en el ecosistema digital y hemos visto, acompañado, que el tema de la certidumbre que comentabas y armonización desde un punto de vista legal y regulatorio son absolutamente importantes para el desarrollo de la industria. Bueno, en este sentido quería pasar entonces la palabra a Telecom Argentina. Hernán, por favor, quizás sea un buen gancho para tu exposición. Quería entonces oír tu perspectiva de la industria, ¿no? Sobre estos temas que acababa de comentar, pero en general sobre qué políticas públicas debería implementar en Argentina, se debería implementar en Argentina y Latinoamérica para seguir avanzando. Así que... Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación de participar en este panel. La verdad que, hoy hemos escuchado la mañana la presentación de los operadores de la región, donde han ampliado y han hablado sobre estos temas. Yo no tengo más que coincidir con la presentación que hizo Pau desde el BID, con cuáles serían los requisitos que esta industria tiene que enfrentar. La verdad que nosotros vemos que la industria TIC, la industria de las telecomunicaciones, está presente con una gran inversión. Los números así lo demuestran. En el caso de Argentina tenemos no solo una gran cobertura geográfica y altos niveles de penetración fijo-móvil, sino también un gran grado de usabilidad. Y esto lo ha demostrado un informe que presentó la GSMA en Barcelona en febrero de este año. Somos líderes en la región en ese sentido. Por supuesto que hay un gap y hay que seguir invirtiendo. Ahora, esto se contrasta con una baja, un deterioro muy fuerte de los ARPUs. Entonces, aquí estamos ante esta disyuntiva de que el mundo digital, la transformación tecnológica que estamos inmersos y que estamos transitando, va a requerir, como señalaron recién, una mayor inversión, y es el gran desafío que tiene esta industria. Porque esta industria creo que es central, es la industria que asegura la conectividad de un montón de sectores, y creo que debemos estar inmersos en focalizar de que esta industria siga teniendo presencia, siga teniendo rentabilidad, siga teniendo capacidad de inversión. Y claramente vamos a necesitar de una mirada distinta, ¿no? de una mirada innovativa. Y en eso me parece que lo que hemos visto, los 4 ejes que planteó Pau hoy en su presentación, tanto desde el punto de vista de la regulación, que claramente en eso la certidumbre, como recién decía la señora que me precedió, es fundamental, ¿no? Porque si no, nosotros lo vivimos en Argentina, creo que, nuestro CEO hoy lo graficó claramente en la presentación.
estos vaivenes no ayudan para nada. Hemos discutido, estamos discutiendo todavía el proceso de 5G, que la verdad es lo único que nos diferencia y no es lo menor, que justamente es el precio. Y es lo más determinante. Y creo que Argentina todavía no pudo resolver este tema. Lo estamos conversando todavía, pero todavía hay un gap fuerte. Hay decisiones que no se entienden, como recién también hablaron de la disponibilidad de espectro 6 GHz para el 5G, y Argentina acaba de tomar una decisión que a contramano y que no ayuda, porque ha convocado a hace 2 años atrás, 3 años atrás, convocó a una consulta solamente para ver cómo se aprovecha la mitad del espectro, y ahora terminó de utilizar la totalidad de los 6 GHz para Wi-Fi. Inconsultamente, me parece que ameritaba una ronda de consulta entre los operadores y los reguladores, prometiendo inversiones que no se saben dónde están, porque Brasil ya ha tomado hace 2 años una decisión al respecto y no se vio ningún resultado de esas inversiones que prometen. Respecto al espectro, claramente, como dije recién, me parece que ahí hay que tener, hay que tratar de buscar no maximizar los ingresos de los estados con esto. Me parece que hay que tratar de poner foco en buscar la utilización y el tratar de llegar con mayor servicio. Nosotros en el espectro regulatorio, Argentina, el RAN sharing ha permitido entre las compañías facilitar el despliegue del 4G y ser hoy el país con mayor despliegue de 4G en la región. Y creo que es gracias a una política regulatoria que fue el RAN sharing, que se inició en el anterior gobierno, continuó en y la verdad que eso lo celebramos. No así con el refarming, que la verdad que para esta licitación de 5G podríamos trabajar en eso y no se ha hecho. Después, para redondear, tenemos el tema de la vinculación público-privada. Me parece que ahí tenemos me parece que la participación de las bancas públicas es muy importante. Creo que eso es un tema que debemos trabajar más. Me parece que los estados tienen que también ayudar y colaborar para eso, y tratar de buscar una colaboración entre los operadores y las bancas públicas. Dale, muchas gracias. Mencionaste muchos temas, diferentes temas. El tema de la comparación de infraestructura, RAN sharing, me parece fundamental también. Asociaciones público-privadas, incluso hemos visto el caso de Internet para Todos, que todos seguramente conocen. Es un caso bastante importante. Pero quería ahora darle la palabra a Julissa como reguladora. ¿Cómo ves estos temas de nuevo, compartición de infraestructura, pero de manera más amplia, de medidas que pueden facilitar y avanzar con la conectividad, en particular en República Dominicana, por supuesto? Así que, gracias, querido. Yo primero quiero felicitar el trabajo del BID y poner un poquito en contexto. Estoy 100% de acuerdo con las recomendaciones en términos de compartición de infraestructura, regulación eficiente, simplificación regulatoria, compartición. El tema de lo que aspiramos en términos de conectividad en nuestros pueblos, en nuestras naciones. En el caso dominicano, yo quiero como hablar en el contexto global. También el tema de la pandemia trajo una bendición debajo del brazo, y es que finalmente los tomadores de decisiones de política pública, de asignación de recursos del Estado, entendieron la necesidad de acelerar el proceso de conectividad, de conectar a la gente, porque esto es lo que va a ser determinante para la reducción de la brecha económica y social. Entonces, en este sentido, en el caso dominicano, que el sector de telecomunicaciones siempre había estado en manos privadas, hizo que, si bien estamos en una condición ventajosa, buena, respecto de los números que aspiramos en términos de cobertura móvil,
tenemos cerca de un 94% de la población conectada en 3G, 4G, la mayoría en 4G. Del 5G, gracias a, y tengo que reconocer la inversión privada para acelerar el proceso de despliegue de redes 5G, en menos de 2 años ya tenemos más del 50% de la población con cobertura con este tipo de redes. Ahora bien, nuestra gran brecha es en términos de fibra hasta el hogar. Y es por eso que en esta administración del Estado se logró un financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo en el que por primera vez el Estado dominicano, y replicando el modelo español de ayudas de Estado, va a hacer una inversión directa en despliegues de fibra óptica hasta los hogares de aquellas zonas donde por cuestiones de retorno, de rentabilidad, el sector privado no ha llegado. Esto es un proyecto que está en curso, pero en la estructuración del proyecto yo quisiera también compartirles la disyuntiva que nos vimos. Bueno, esto es un proyecto de financiamiento que tiene un corte y los pagos a los proveedores privados tenían un corte de tiempo. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad del proyecto más allá del fin de la operación? Así que definimos y evaluamos figuras como un fideicomiso público para garantizar pagos más allá y garantizar la sostenibilidad de estos proyectos más allá de finalizar el préstamo. Y otros mecanismos también para poder suplir esta necesidad. Es importante en este momento que tanto el sector público como el sector privado dialoguemos. Es el momento de dialogar, de poner nuestras necesidades en la mesa y poder encontrar estas soluciones en las que todos ganemos. Ha llegado el momento de generar las capacidades en la población, el desarrollo de capacidades digitales, para que luego de todo este esfuerzo público y privado para lograr conectividad, se traduzca en desarrollo productivo, o sea, uso productivo de estas tecnologías y que eso se traduzca en desarrollo humano. Entonces, el tema de compartición de infraestructura activa y pasiva, inversiones eficientes del lado del Estado, del sector privado, la simplificación regulatoria, creación de ventanillas únicas, eliminación de trámites. Aquí se cuenta lo bueno, pero también debemos contar lo malo. La República Dominicana tuvo la experiencia en la licitación de espectro del 2021 de que licitamos la banda de 3.5 y la banda de 700. Pues la banda de 3.5 la valoramos adecuadamente y se asignó casi por completo. La banda de 700, cometimos el error de valorarlo un poquito más alto del mercado, la banda quedó desierta y es por eso que estamos hicimos el anuncio hace poco, relanzando esta licitación. Debemos seguir poniendo más énfasis, dándole más importancia a las obligaciones de hacer para lograr cobertura, que esa cobertura tenga la calidad para atender las demandas de los servicios digitales de la población. Debemos seguir invirtiendo en desarrollo de habilidades digitales de nuestros ciudadanos para que por fin todo esto se traduzca en desarrollo económico. Dale, muchas gracias, Julissa. Y te agradezco en particular por mencionar temas nuevos para nuestra discusión. El tema del uso productivo de la conectividad me parece un tema fundamental, es un tema que ha sido objeto incluso de un acuerdo entre el BID y las autoridades brasileñas para que se profundice la discusión sobre cómo hacer al final que la gente pueda aprovechar todos los beneficios de la conectividad, ¿verdad? Así que, bueno, sin mencionar otros temas también que comentaste, acceso a espectro y bueno, enfocarse entonces en no recaudar tanto y hacer con que la gente
con que se alcance, ¿no?, la gente que necesita. Víctor, seguimos nuestra discusión. Tienes ahora una otra oportunidad para comentar un poco sobre otros temas que te parecen también como asociación fundamentales para el desarrollo y que quizás puedan servir también como referencia para la región, para Latinoamérica. Hemos comentado un poco sobre el uso productivo, acabas de decir, compartición de infraestructura, comentaste tú sobre el DSA y DMA. O sea, ¿cómo ves Europa avanzando como región y en particular España en estos temas? Sí, después de la crisis del COVID, he hecho un plan muy ambicioso, son los llamados fondos Next Generation, que suponen por primera vez una gran inversión de Europa en su conjunto, que principalmente va destinada a los países del sur. Como decía un comisario italiano, es la primera vez que los bebedores de cerveza del norte a los bebedores de vino del sur. Pero es un programa muy ambicioso de decenas de miles de millones. Los ejes que ha pedido Europa que se dedique ese fondo es el eje digital. El 30% en España de esos fondos se van a dedicar a cuestiones puramente digitales. El resto también, porque ahora ya no hay nada que se haga que no tenga una base digital. Claro. Hay muchas otras cuestiones en las que se ve, bueno, pues las similitudes de los problemas que tenemos los distintos países, ¿no? El precio del espectro. En general en España se ha tenido, yo creo que la sensatez de las licitaciones de espectro llevarlas a, es decir, no a apurar el valor de mercado, sino que los adjudicatarios dedicaran ese dinero más a la extensión de las redes, ¿no? Tenemos un problema de presión fiscal, tenemos otra serie de problemas, tenemos un problema, lo hablaba antes, de habilidades digitales, es decir, probablemente tenemos una brecha geográfica muy pequeña, pero tenemos una brecha de edad y una brecha de habilidades digitales. Parte importante también de estos fondos europeos se van a dedicar a la formación. La formación de todo tipo, desde la formación en las escuelas, la formación en las universidades, pero también la formación de la ciudadanía, la formación en el ámbito rural, la formación específica para pequeñas y medianas empresas, para los autónomos, que son el 90 y pico % de la economía española. Es verdad que con el COVID la gente superó muchas barreras digitales, es decir, se vio obligada por esas cuestiones, y hay que aprovechar el que la gente se ha animado a utilizar más herramientas digitales para consolidar unas habilidades digitales en la población y en la economía importantes. Y por último, yo querría señalar, creo que muchas de estas cuestiones efectivamente son una discusión global. En la medida en que compartimos, yo creo que la comunidad latinoamericana y Europa, visiones parecidas de los derechos digitales de las personas, de cuáles tienen que ser los principios que tienen que regir un mundo moderno digital. Digo que en la medida que compartimos esos principios, si podemos también compartir iniciativas, eso va a darle, yo creo, una posición de mayor valor y de mayor fuerza a las ideas que vayamos a defender tanto unos como otros. Dale, completamente de acuerdo. De hecho, era el próximo tema sobre el que quería comentar. Bueno, la verdad, pedir que comenten. Luz María, quería de nuevo darte la palabra para quizás profundizar un poco tu visión sobre el rol de la cooperación internacional, o sea, cómo podemos hacer avanzar como región consensos, no solamente a nivel internacional, en foros como este, pero también reflejar estos consensos a nivel nacional con la clase política. O sea, aquí están tomadores de decisión de diferentes niveles, pero cómo ampliar esta visión que compartimos, me parece, con los tomadores de decisión afuera de este foro. Sí, claro que sí. Muchas gracias, André. Bueno, mira, no quiero ser muy pesimista, pero la cooperación internacional hoy en telecomunicaciones no es fácil. Yo no la veo fácil porque estamos hablando de dos actores, China y Estados Unidos, que tienen claridad en su rivalidad tecnológica. Hay una rivalidad por quién va a ser el líder tecnológico del siglo XXI
y hay una rivalidad por el desarrollo de esas tecnologías. Y esas tecnologías incluyen muchas cosas, entre ellas las telecomunicaciones, inteligencia artificial, tecnologías de la información, etcétera, etcétera. Y esa rivalidad se está reflejando en un distanciamiento, no en un entendimiento, desafortunadamente, ni en la creación de consensos. Y se ven en muy diferentes dimensiones. Se ve en el comercio, se ve en la inversión, se ven temas de seguridad nacional. Hoy todo es seguridad nacional, justificado por esa rivalidad tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos ver? Sí esperaríamos que los dos principales actores en el desarrollo tecnológico del mundo pues en algún momento puedan llegar a sentarse y generar al menos esos espacios comunes que todos necesitamos. Habiendo dicho eso, creo que también el resto del mundo también tenemos una responsabilidad para buscar generar áreas de entendimiento común. En la parte, por un lado, en la parte regulatoria. La parte regulatoria yo creo que es sumamente importante y te doy el ejemplo, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio tenemos un tema que es la moratoria al comercio electrónico, ¿no? La moratoria de impuestos al comercio electrónico, que es un tema muy pequeñito, es un tema marginal, digamos, en lo que se refiere al desarrollo tecnológico digital, telecomunicaciones. Y hemos podido traer desde hace más de 20 años esa moratoria en cada conferencia ministerial de la OMC, pues la volvemos a mantener. Pero no vamos más allá, no hemos podido ir mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque hay diferencias entre Estados Unidos y China, pero también hay diferencias con Sudáfrica y la India y Brasil, y cada quien tiene su forma de querer entender cómo debe de ser la regulación y cómo debe el Estado tener una presencia, cuál debe de ser la contribución fiscal del tema de telecomunicaciones. Alguien lo decía, me parece que lo decía anteriormente nuestro colega, en el sentido de que, o sea, no podemos esperar que con las contribuciones fiscales del sector de telecomunicaciones vamos a financiar el gasto público. O sea, yo creo que hay que tener claridad también a nivel del Estado de cuál es el retorno a la inversión. El retorno a la inversión de las telecomunicaciones es impresionante, porque no nada más es lo que genera a nivel, digamos, de una empresa, lo que genera en términos de una actividad productiva para una empresa, lo que genera para el Estado el pago de un espectro, los impuestos, etcétera. Todas estas cosas. Es una herramienta que es un soporte esencial para las sociedades. Es esencial para la economía, para la salud, para la educación. O sea, es como, no sé, es como el oxígeno, ¿no? Es un sector tan importante que resulta fundamental tratar de encontrar esos espacios comunes. Entonces, cuando hablamos de la cooperación internacional, yo creo que también tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva, porque las telecomunicaciones, la conectividad, la digitalización nos están llevando a una sociedad distinta. Somos la sociedad 5.0 que le gusta decir al Foro Económico Mundial, y yo creo que sí. Entonces, pasa, yo creo que por discusiones que sí se tienen, y se tienen hoy por hoy, en términos de democratización, en términos de cómo hacemos para no crear mayores brechas, ¿no? Que la conectividad no genere más desigualdad, que no genere más pobreza, sino por el contrario, que permita crear sociedades más responsables, igualitarias y participativas. Yo creo que los foros sí están a nivel internacional, pero me parece que nos falta esa sensibilidad y ese liderazgo de los actores que sí podrían estar tanto en el sector público, en el sector privado, en la academia, y obviamente en los gobiernos y en los reguladores. Gracias. Dale, si me permite, yo soy optimista. Yo estoy optimista. Yo creo en mi trayectoria profesional he visto que, de hecho, además de los reguladores de telecomunicaciones y, claro, del sector, la clase política cada vez más ve el beneficio a la población que el sector de telecomunicaciones y TIC genera, ¿no? Pero quería preguntar entonces a Julissa, quizás para hacer el panel un poco más dinámico, cambiar el orden para entonces escuchar tu visión. ¿Ha sido fácil, o sea, como parte del Estado dominicano,
como Indotel ha sido fácil discutir estos temas con otros actores sumamente importantes, claro, el Congreso y el Poder Ejecutivo en el sentido general, sobre estos temas y hacer avanzar. Hemos visto que República Dominicana va avanzando en los temas digitales, pero quería pedirte que comparta un poco de tu experiencia porque me parece fundamental para que podamos seguir avanzando en relación a la sostenibilidad financiera. O sea, no es solamente un tema del sector de telecomunicaciones, pero un tema más amplio de la sociedad, ¿no? Sí, y que sobre todo conlleva el involucramiento de no solo el regulador o los operadores, sino de otras agencias del Estado, otros poderes del Estado, como por ejemplo el Congreso, que el propio presidente de la República, al momento de nosotros ponerle sobre la mesa los planes que estamos ejecutando. Pero como dije al principio, el gran impulsador en este sentido fue la pandemia y cómo la pandemia nos enrostró a todos esa necesidad de conectividad. Obviamente nuestros países, nuestros estados tienen necesidades enormes, retos enormes de las finanzas públicas para poder atender primero el impacto que tuvo poner todos los recursos para atender los sistemas de salud producto de la pandemia en este proceso de recuperación que luego ocurre la guerra de Ucrania, la inflación mundial, bueno, todo este contexto económico tan adverso, obviamente esas necesidades de recursos son importantes, pero por suerte, este entendimiento general de la necesidad de acelerar este proceso ha permitido todo lo que se está viendo. Ahora bien, tenemos grandes retos que deben atenderse urgente. Una vez avanzados en el proceso de conectividad, está el tema impositivo. República Dominicana, creo que después de Brasil, tiene un sistema impositivo que es una carga importante para el sector de las telecomunicaciones y entendemos que es una brecha importante para que las personas, los ciudadanos, accedan a los servicios. Si queremos masificar los servicios, que cada vez más ciudadanos puedan tener poder disfrutar de los servicios digitales, definitivamente la carga impositiva a los usuarios, este impuesto selectivo al consumo que tenemos, debería revisarse. Otro esquema también es el subsidio focalizado a la demanda. Nosotros tenemos un proyecto piloto que para mí es el proyecto más bello que hemos hecho, que de 2.000 mujeres jefas de hogar están recibiendo subsidio, un subsidio condicionado. O sea, se les subsidia el servicio, pero condicionado a un programa de desarrollo de habilidades digitales con la visión de empleo, emprendimiento y educación. Que estas mujeres puedan, con estos 3 ejes importantes, puedan capacitarse, desarrollarse y obviamente estamos seguros que al final de este piloto el impacto de este proyecto va a permitir promover a nivel del Estado la creación de un subsidio focalizado a la demanda para estos sectores más vulnerables. De manera más amplia. Más amplia, así es. Dale, perfecto. Súper interesante. De hecho, es un ejemplo. Yo no conocía personalmente este piloto, así que gracias. Voy a verlo en más detalle. Es una de las ideas que se discute ahora en Brasil como parte de su proyecto de avanzar en la parte de conectividad significativa. Y de hecho, tenemos buenos ejemplos en la región, en las Américas, de manera más abrangente, ¿no? Con el caso de Estados Unidos, que bueno, tiene sus propios desafíos, pero también sus ventajas, ¿no? Quería seguir la discusión contigo, Hernán, en este sentido. Sabemos que el ambiente y el contexto macroeconómico de Argentina es muy particular, ¿no? Muy desafiador. Quizás el ambiente político haya alcanzado Argentina en el sector, en Argentina el sector de telecomunicaciones como no ha alcanzado en otros países. Si ocurre en algún momento algún tipo de cambio,
a nivel político, ¿cuáles serían las primeras medidas que se debería considerar, cambiar para facilitar la sostenibilidad financiera del sector, en tu visión personal? Sí, bien. Bueno, sí, Argentina evidentemente está transitando una crisis económica importante. Recién escuchaba a Yulisa hablar de las dificultades impositivas. A eso se le sumamos, nosotros estamos con un problema de importación también, casi prácticamente cerradas las importaciones, o sea que también complica, para esta industria complica mucho. Claro. Pero evidentemente también hay que aprender de las dificultades que estamos viviendo. A veces por delante tenemos grandes desafíos. Yo creo que lo primero y fundamental, más que medidas concretas, creo que la industria en Argentina es una industria muy grande, o sea, tiene grandes operadores, medianos, pequeños, es distinto a otros países quizás. Y me parece que también toda esta coyuntura que hemos vivido estos 4 años, con pandemia de por medio, también ha permitido y estamos tratando de consolidar una agenda de industria también para también que los gobiernos valoren a la industria en sí, ¿no? Que a veces nos cuesta a nosotros contarnos a nosotros mismos del valor que tenemos, y eso me parece importante. Y me parece que a partir de ahí, de crear una agenda de industria, que le podamos plantear a los candidatos y a los gobiernos, un poco trabajo que estamos haciendo también con las entidades, tanto con GSMA y con ACIET también, para también consolidarla la misma. Me parece que es clave, ¿no? Me parece que Argentina ha retrocedido en algunas cosas en cuanto a regulación de precios minoristas, ahora mayoristas, que ha sido malo, muy malo para la industria y mal ejemplo para la región. Pero creo que hay muchas aristas donde se puede primero removiendo estos obstáculos, por supuesto, pero además pensando en una utilización del Fondo de Servicio Universal con mejor trazabilidad, con mayor participación de los principales actores, principalmente nosotros, las medianas y grandes compañías que son los principales aportantes, nos cuesta mucho reutilizar esos mismos fondos. Hay una agenda también de simplificación regulatoria que deberíamos también. Creo que también lo que hablamos anteriormente, el fair share, creo que es un tema que tiene que incorporarse claramente al debate. Hoy Brasil está tomando la delantera en eso y me parece importante a nivel de consulta pública lo que está haciendo, de denominar esto a las OTT como grandes usuarios de nuestras redes. Me parece que es una buena mirada. Creo que ahí lo que me parece que, de vuelta, y repito, con esto termino, me parece que lo que tenemos que tratar de poner en agenda es el valor de la conectividad, y que eso somos los operadores lo que lo brindamos, y me parece que deberemos girar todo alrededor de eso. Me parece que tenemos que ser protagonistas y me parece que tenemos que tratar de ayudarnos entre todos. Son muchos los actores que necesitan de nuestra conectividad, y que me parece que ahí debe estar la política de Estado enfocada en ese sentido. Perfecto. Bueno, tenemos algunos minutos más hasta que cierre el panel, así que quería darles la oportunidad, como hizo Lucas, de dejar un mensaje principal en 140 caracteres, si les parece. Así que, bueno, 2 minutos, algo así. Empezamos contigo, Hernán, si te parece. No hay problema. No, bueno, yo repito un poco lo que dije en el mensaje recién. Me parece que la construcción de una agenda, me parece que es muy necesaria. Y me parece que los ejes que planteamos, los ejes que planteó Pau al inicio, es una muy buena hoja de ruta. Me parece para los operadores y para los gobiernos y para los reguladores. Me parece que en ese sentido ese debería ser nuestra mirada. Dale, buenísimo. Luz María, ¿si te parece? Claro, gracias. Pues mira, yo creo que el legislador, los políticos, los reguladores deben de estar muy en contacto con la industria, con el sector.
porque el sector es el que va a la vanguardia, el sector es el que va marcando las innovaciones, los desarrollos y sus necesidades. Y creo que el legislador tiene que estar más consciente de lo que están haciendo. No puedes tener un legislador que se le ocurra que las telecomunicaciones son un lujo y entonces le voy a poner, en vez de un 15%, le voy a poner un 30% de IVA, ¿no? Entonces creo que es importantísimo mandar esos mensajes claros de la importancia de este sector para que el regulador y el legislador hagan lo que tienen que hacer, para que este sector sea un sector que detone en toda una serie de actividades para la sociedad. Dale, buenísimo. Víctor. Sí, yo creo que en la línea de lo que decía antes Luz, de cómo todos somos conscientes de la importancia capital del mundo digital para nuestro futuro económico, pero también nuestro futuro social, nuestro futuro de igualdad, de bienestar. Yo creo que esa es la base fundamental de plantearnos hacer todos los esfuerzos posibles para que eso sea una realidad, ¿no? Y yo creo que está en la base también de que estas ideas de la contribución justa estén surgiendo en muchos ámbitos. Y si se me permite un último apunte, yo creo que una de las cosas en las que hemos acertado en España en las últimas décadas, diría, es que dentro de un ambiente de polarización política hemos conseguido que el mundo de la tecnología, el mundo de las telecomunicaciones, estuviera apartado de ese fragor político. De hecho, las últimas 3 modificaciones de la Ley General de Telecomunicaciones, con distintos gobiernos de distintos colores, se han aprobado siempre con un apoyo del 90% del Parlamento. Y yo creo que como sector tenemos que animar a ese otro sector político a de verdad llegar a acuerdos en estos asuntos porque son de una importancia capital. Dale, tratarlo de hacer un proyecto de Estado, no de gobierno, ¿no? El avance del ecosistema digital. Sí, claro. Me parece un buen gancho para ti, Lisa. Sí, básicamente el mensaje que quiero transmitir es que ahora más que nunca el diálogo entre lo técnico y lo político es primordial. Entre el sector público, los hacedores de política pública y el sector privado, el que hace la inversión, que se pongan los retos sobre la mesa y que juntos se encuentren las soluciones. Dale, buenísimo. Bueno, de mi parte me toca remarcar algunos puntos que discutimos, los puntos que me parecen principales. De hecho, hay lecciones muy importantes para la región, seguir, sobre todo aprendiendo con nosotros, ¿no? Con los buenos ejemplos dentro de la región, pero también fuera, considerando los buenos ejemplos, bueno, en Asia-Pacífico, España, Europa, de manera más amplia, etcétera, considerando, claro, los desafíos que tenemos a nivel global, un contexto de probable recesión, un contexto de polarización política a nivel internacional. Luz María comentaba sobre eso, ¿no? De hecho, es un contexto desafiador, pero yo soy optimista de nuevo. Yo creo que hay una oportunidad económica única para Latinoamérica y el sector de telecomunicaciones de TIC tiene un rol fundamental para no solamente seguir conectando a la gente, la conectividad en sí misma es obviamente base para todo, pero para avanzar con el uso productivo. O sea, seguir remarcando a los tomadores de decisión en general la contribución que tiene el sector de telecomunicaciones y TIC para el desarrollo económico y social de nuestra región. Y me parece que, bueno, el tema de la contribución justa, los temas nuevos son siempre bienvenidos. El tema de la contribución justa me parece en particular un tema muy importante para seguir avanzando con la región. Y el informe del BID, de nuevo, gracias, Pau, obviamente agrega mucho valor a esta discusión. Así que agradecerles por la participación del panel. Ha sido una discusión muy productiva en mi visión personal. Y bueno, pedirles un aplauso. ¿Tomamos una foto? Sí.
Dale, gracias. Bueno,